Como estábamos, ¿vale? ¿Pueden avanzar un poco o no? Es que si no, vamos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, el Señor esté con vosotros. Queridos hermanos, ya desde el principio de la Cuaresma nos venimos preparando con obras de penitencia y caridad. Hoy nos disponemos a inaugurar en comunión con toda la Iglesia la celebración anual del misterio pascual de la pasión y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, quien para llevarlo a cabo hizo la entrada en la ciudad santa de Jerusalén. Por este motivo, recordando con fe y devoción esta entrada salvadora, acompañemos al Señor para que, participando de su cruz por la gracia, merezcamos un día tener parte en su resurrección y vida. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, santifica con tu bendición estos ramos, y a cuantos vamos a acompañar a Cristo Rey aclamándolo con cantos. Concédenos por medio de él entrar en la Jerusalén del cielo, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Escuchamos ahora el Evangelio. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Cuando acercaban a Jerusalén y llegaron a Betfagé, en el monte de los Olivos, envió a 2 discípulos diciéndoles: id a la aldea de enfrente, encontraréis enseguida una borrica atada con su pollino. Los desatáis y me los traéis. Si alguien os dice algo, contestadle que el Señor los necesita y los devolverá pronto. Esto ocurrió para que se cumpliese lo dicho por medio del profeta. Decid a la hija de Sión: mira a tu rey, que viene a ti humilde, montado en una borrica, en un pollino, hijo de Acélila. Pero los discípulos se hicieron lo que les había mandado Jesús. Trajeron la borrica y el pollino, echaron encima sus mantos y Jesús se montó. La multitud alfombró el camino con sus mantos. Algunos cortaban ramas de árboles y alfombraban la calzada. Y la gente que iba delante y detrás gritaba: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en nombre del Señor, Hosana en las alturas. Al entrar en Jerusalén, toda la ciudad se sobresaltó preguntando: ¿quién es este? La multitud contestaba: es el profeta Jesús, de Nazaret de Galilea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Bueno, pues vamos a acompañar a Jesús haciendo lo que hicieron en sus días cuando él entró en Jerusalén, aclamándolo con cantos, pues con los ramos de olivo, con las palmas, pues aclamemos al Señor, que Él es nuestro Dios, que Él es nuestro Salvador. Queridos hermanos, imitemos a la muchedumbre que aclamaba a Jesús y vayamos en paz, en el nombre de Cristo. Amén. Y ha sido el necesario la beta, la cruz, la rociar con los señales. Después, irá al pueblo hebreo y detrás del pueblo hebreo irá al paso. Pues ahora acompañaros al paso, pero una vez que lleguemos a la plaza del ayuntamiento, vamos a ver que pase primero el paso. Y luego nosotros vamos a cortar, para que no se monte ahí, sino para que el paso pueda ir tranquilo.
en la entrada del ayuntamiento y en la calle Mayor. Y así, pues después vamos todos. Detrás del paso van a ir los 20 apóstoles, los monaguillos y iglesias.
después de la procesión. Jesús fue llevado ante el gobernador Poncio Pilato y éste le preguntó: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús respondió: Tú lo dices. Y mientras lo acusaban, los sumos sacerdotes y los ancianos no contestaban nada. Entonces Pilato le preguntó: ¿No oyes cuántos cargos presentan contra ti? un preso famoso llamado Barrabás, pues sabía que se lo habían entregado por envidia. He mucho soñando con él. Pero los sumos sacerdotes y los ancianos convencieron a la gente para que pidieran la libertad de Barrabás. Pilato les preguntó: ¿Y qué hago con Jesús llamado el Mesías? Contestaron todos: Sea crucificado. estaba formando un tumulto, tomó agua y se lavó las manos ante la gente diciendo: Soy inocente de esta sangre. Allá vosotros. todo el pueblo contestó. Les soltó a Barrabás y a Jesús después de azotarlo, y reunieron alrededor de el rey de los judíos. Crucificaron con él a 2 bandidos, lo insultaban. Desde la hora sexta hasta la hora 9 vinieron tinieblas sobre toda la tierra. A la hora 9 Jesús gritó con voz potente: Elí, lema sabactani. es decir, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y luego otra para los adultos, pero como todos también somos adultos, ¿verdad? Un poco, pues nos vendrá bien. A ver, ¿qué estamos celebrando hoy? Domingo de Ramos. De todas esas 52 semanas, ¿a cuántas le llamamos Semana Santa? Una. Esto significa que la Semana Santa es la semana más importante para nosotros. La más importante para nosotros. ¿Y cómo haremos que esta Semana Santa sea santa de verdad? Si estamos lejos de Jesús, esta semana no va a ser santa. Todo lo que se realiza tiene el único sentido de ayudarnos a vivir bien estos días, de que estemos cerca de Jesús, de que sepamos qué es lo que ha hecho por cada uno de nosotros. ¿Cómo va a ser santa esta semana? Si estamos cerca de Jesús y de María. Por eso, que participemos en los actos de la parroquia.